Hoy vengo a plantearte un tema de esos que son fascinantes. Vamos a meternos de fondo con un libro que plantea una idea súper potente, Las 5 heridas de Liz Bourbeau. Este libro plantea una de esas premisas que te dejan un poco exorbitado, que decís, ¿de qué se trata esto? Dice que muchas de nuestras reacciones más viscerales, esas emociones que no sabes bien de dónde vienen, pero que siempre están presentes en nuestra vida, como por ejemplo cuando tenemos esa necesidad de controlar todo, cuando nos sentimos mal sin entender muy bien por qué, o cuando de repente aparece una tristeza que tampoco tiene un fundamento o una causa aparente en ese momento. Estas emociones que aparecen como si fuesen un fallo de nuestro carácter. Y lo que nos dice este libro es, ¿qué pasa si en realidad esto no es un fallo de nuestro carácter, sino que se trata de viejas heridas que vienen de nuestra infancia y que nosotros no somos completamente conscientes de la existencia y de la presencia de las mismas en nuestra cotidianidad? Es como si fuesen un eco de algún tiempo pasado que aparece. Y esta es la tesis central de este libro. Esas heridas, que según la autora todos traemos de alguna forma, nos hacen daño. Y para evitar ese dolor, que hace nuestro ego es construir como una especie de máscara, como algo que busca protegernos. El problema es que esa máscara, creada por el ego, en lugar de sanar esa herida, la oculta y la alimenta, la hace cada vez más grande y más fuerte. Así que la idea de hoy es sacarle el jugo a estas 5 heridas y entender de qué se tratan para poder trabajar en ellas. ¿Cuáles son esas 5 heridas y cómo se supone que nos afectan en el día a día? Y lo más importante es qué caminos propone esta autora para poder quitárnoslas, o por lo menos hacer el intento de sanar. Me parece súper interesante esta paradoja. Estas máscaras que diseña el ego para protegernos del dolor, en realidad alimentan cada vez más las heridas y sobre todo nos impiden ser quienes somos realmente. Y sin darnos cuenta nos llevan a repetir cada vez más, una y otra vez, esas situaciones que nos hirieron. Lo loco es que en definitiva son una especie de trampa que nos tendemos a nosotros mismos. Reconocer, entender y explorar ese mecanismo es el primer paso para poder generar cambios reales. Así que vamos por eso. Te cuento. El libro dibuja un mapa de 5 heridas principales. Empecemos por la primera, que por lo general es la que más resuena, y es la herida del rechazo. Y la máscara que oculta esta herida es la del huidizo. El miedo más profundo de quien vive a través de esa máscara, de esa herida, es el pánico. ¿Pánico a qué exactamente? No tener derecho a existir. En el fondo estas personas huidizas se sienten nulas. Es como si se sintieran nada y su reacción instintiva es desaparecer, hacerse invisibles, huir. Huir de las situaciones para no ser rechazados, huir de los compromisos, de las emociones, huir de lo que sienten para no sentir rechazo. Otro dato curioso de este libro es que asocia este tipo de herida con un perfil físico determinado. Se trata de cuerpos que son más bien estrechos, como contraídos, que suelen tener siempre contracturas. Cuando los ves es como si quisieran ocupar el menor espacio posible. Si imaginamos a esa persona en una reunión, por ejemplo, aunque tenga una idea, aunque tenga razón, no se va a atrever a hablar, porque piensa que lo que tienen para decir a nadie les interesa. O son esas personas que directamente evitan todo tipo de encuentro social, todo tipo de evento, todo tipo de reuniones, para no exponerse. En lugar de afrontar las situaciones, son esas personas que tienden a esfumarse, a esconderse detrás de algo, detrás de una excusa, detrás de un no puedo, incluso hasta detrás de un email o un WhatsApp, con tal de no hacer una llamada. Pero ojo, no es cobardía, ¿eh? Se trata de un mecanismo de supervivencia que le dice, si no te ven, no pueden hacerte daño. De ahí viene esa necesidad de desaparecer.